Embao Radio. Un corito no tan sano. Que está hecha tiene digamos que un 70% de testimonio. Memoria. No es memoria, porque es un niño el que narra y que se... Sí. Pero es sobre todo la vida del pueblo, es decir, un año de esa Cuba, Sí. que ya no existe. Entonces es como fue mi viaje de regreso a Cuba. Uh-huh. Y así lo escribí. Y es, de alguna manera, ahí está implícita la opresión, el ambiente opresivo. Uh-huh. Se vio un momento que era de euforia, de optimismo, Sí. pero sin embargo por debajo había un gran pesimismo. No pesimismo, No. sino opresión. Opresión. Todavía no había pesimismo. El pesimismo empezó cuando se cayó la Unión Soviética. Cuando hay dinero y comida, la gente no es pesimista. Exacto. Oye, qué primitivos somos. Todos, en todas partes. Sí. Y de un bando y del otro. Sí, claro. Quien les habla, señores, es Camilo Venegas. Él ha escrito este libro, Atlántida, un libro muy especial dentro de, bueno, como hemos visto y como ya veremos aquí. Está disponible, ¿dónde está disponible? Bueno, va a estar disponible en Amazon. Uh-huh. Y por ahora solo está disponible en la librería Cuesta de Santo Domingo. Ok, ¿y por qué no está en Mamey? Bueno, puede estar en Mamey también. Sí, Claro. sí. Hoy mismo lo llevamos. Sí. Bien, atentos a Atlántida y a Camilo Venegas, que va a estar aquí discutiendo las particularidades de esta novela. Ok, así que vamos a estos anuncios y volvemos seguido. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas, disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato, siempre felices, siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Los grandes valores se cultivan desde pequeños, así como el mejor arroz. Arroz La Garza, definitivamente el mejor arroz dominicano. Agua Evian. Renueve tu ser y vive una experiencia única de beber del manantial de la vida y siente cómo tu cuerpo se revitaliza con cada sorbo. Agua Evian. Frescura que te inspira. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones. Estás escuchando La Yola Borracha en Bao Radio. Camilo, ¿qué es Atlántida? Mira, Rubén, Atlántida es un libro que yo estuve escribiendo durante casi 30 años. Wow. Pero con intervalos, con muchos intervalos y con mucha interrupción. Y sí. muchos abandonos, Sí. sobre todo muchos abandonos. A principios de los años 90, en Cuba, yo me había ido de mi pueblo, ya vivía en La Habana, trabajaba en La Habana, y quise escribir de alguna manera toda la historia perdida que había en mi pueblo, y presenté a un concurso que se llamaba Dador, por Lezama Lima, el proyecto de la novela. En aquel momento en Cuba había un concurso que tú presentabas un proyecto de la novela. ¿Cómo es un proyecto? O sea, la narrativa, tú presentas... Uno presentaba los personajes, una sinopsis de la historia que tú querías escribir. Creo que eran 50 páginas escritas de lo que ya iba a ser la novela. Exacto. Un bocetico. Un boceto de la novela y cómo eran los personajes, hasta a dónde iba la historia que tú querías contar. Y te daba un premio, un premio que era una especie de beca de creación durante 3 años para que tú terminaras la novela. Yo avancé muchísimo, pero cuando llegué a un punto me di cuenta de que esa no era la novela que yo quería escribir. En ese momento yo quería escribir un paradiso, una novela pretenciosa, toda la novela que quiere escribir un joven de 20 años. La gran novela cubana, por decirlo así. Yo quería escribir la gran novela cubana. Sin darte cuenta de que ya estaba escrita hace mucho. Varias grandes novelas. Varias grandes novelas. Entonces, cuando llegué a ese punto, digamos un 70%, me di cuenta de que ya yo no escribía así.
porque estuve como 3 años escribiéndola y mi manera de escribir cambió muchísimo. Al principio, cuando yo empecé a escribir, en Cuba había una gran influencia del grupo Orígenes, porque se acababa de rescatar la figura de Lezama, la figura de Gastón Vaquero, la figura de Eliseo Diego, que habían estado escondidos, y en el caso de Lezama censurado. Y a todos nos volvimos originistas de un día para otro, y nos volvimos barrocos, nos volvimos muy pretenciosos, muy ambiciosos. Lezama tenía una obsesión con llegar a la médula del ser cubano, de la cultura cubana. Entonces todos nos volvimos cubanólogos muy ambiciosos. Y cuando iba por un 70% de ese libro me di cuenta que ya yo no era así, que ya yo no quería escribir la gran novela cubana, sino que yo quería escribir una novela que contara el ambiente que yo viví en una estación de trenes solo con mi abuelo, y eso era lo que más me interesaba, contar aquel mundo que estaba empezando a desaparecer. Primer abandono del proyecto. Luego, en el año 2000, vine a República Dominicana y al día siguiente de llegar tuve que empezar a trabajar en un periódico en el Caribe, y eso me ocupó mucho tiempo, porque tuve que adaptarme aunque los dominicanos y los cubanos decimos que nos parecemos muchísimo, somos muy diferentes, había culturas muy diferentes. Yo estaba habituado a vivir en algo que escribo, que está aquí en el libro de alguna manera, y ahorita te hablaba, en un ambiente opresivo que yo no reconocía en aquel momento. Yo no me daba cuenta. Es decir, la libertad real yo la descubrí en este país. Y a mí me da mucha gracia como mis amigos dominicanos, que hice varios amigos aquí, amigos que todavía son entrañables, me hablaban de falta de libertades aquí, y yo les decía, pues ustedes tienen la libertad sobra aquí, ustedes no saben lo que es falta de libertad. Bueno, me tuve que adaptar a ese mundo, y empecé a escribir poesía, empecé a escribir otras cosas, y empecé a escribir en el periódico, y la novela se quedó aparcada. Luego escribí un libro de cuentos. Te consumió la rutina. Me consumió la rutina y escribí, entonces me era más fácil escribir cuentos. Y quizás eso es saludable para la novela. Yo creo que fue esencial para la novela. Exacto. Después te voy a decir por qué. Fue fundamental que eso pasara y me alegro muchísimo. Luego escribí un libro de cuentos sobre este mismo mundo, pero cuentos que tienen un gran componente de ficción y que de alguna manera fue un ejercicio, llevándolo al béisbol, un calentamiento, un entrenamiento de primavera. Soltar el brazo. Hice un entrenamiento, Liga de la Toronja. Empecé a soltar el brazo, escribí ese libro de cuentos que se llama ¿Por qué decimos adiós cuando pasan los trenes? Y una vez que terminé el libro de cuentos, dije, pero este es el hilo que me lleva a la novela. Y empecé a escribirla. Como uno tiene tantas ocupaciones y uno tiene que escribir para vivir, cosas que no tienen nada que ver con la literatura, no podía sentarme. Mis amigos que han escrito novelas siempre me dicen, por ejemplo, Abilio Esteban me dice, una novela, tú tienes que encerrar a escribir una novela, y tienes que vivir dentro de ese mundo el tiempo que tardes escribiendo la novela, porque tienes que convivir con los personajes. Y la historia de la literatura está llena de ejemplos. El que más me viene es Flaubert y Marcel Proust. Y Faulkner, por ejemplo. Se encerraban a escribir una novela y no salían de ese encierro hasta que no la terminaban. Bueno, en mi caso eso no es posible. Ni soy Faulkner, ni soy Flaubert. Exacto. No, ya eso es imposible. Ya eso es imposible. Eso es imposible. La figura literaria del gran escritor recluso, de Salinger, de Pynchon, eso ya no existe más. Exacto. Ya no existe más. Entonces, yo tenía que entrar y salir de este mundo para vivir, para poder comer. Y entonces, ahí surgió la estructura de la novela que también me encanta, que son una novela cuya estructura son los 12 meses de 1978. Cada mes es un capítulo, y cada capítulo está hecho por 14 viñetas. Exacto. Y en esas viñetas, que tienen un principio y un final, como un artículo periodístico, van armando como un juego de Lego la historia de la novela. Y así fue que la pude armar. Una pregunta, ¿cómo incidió? Ayer estaba Ángel Urrelli aquí. Ángel Urrelli es pintor. Sí, lo conozco. No, imposible no conocerlo. Y una de las cosas que saqué de la entrevista y de nuestras conversaciones nocturnas, que no tienen nada que ver con arte, es que el periodo especial lo marcó mucho.
encima de que la opresión, como dices, de que todo el ser cubano, toda la cubanidad lo haya marcado. ¿Cómo incide en tu caso el periodo especial? Bueno, la novela no llega al periodo especial. Sí. La novela ocurre en 1978, Sí. justo cuando Cuba, cuando la revolución triunfa, los líderes de la revolución, sobre todo Fidel y en un principio el Che, se esforzaron porque Cuba lograra la independencia económica, Sí. porque Cuba construyera un proyecto revolucionario único, independiente del campo socialista, aunque eran aliados, Sí. y eso lo estuvieron intentando durante 10 años, desde el 59 hasta el 70. El 70 se enfrascaron en algo que ellos llamaron la zafra de los 10 millones, y decían que si el país lograba producir 10 millones de toneladas de azúcar, se independizaba completamente del resto del mundo, alcanzaba el desarrollo, y a partir de ahí comenzaba a ser un país autosostenible. Sostenible. La zafra de los 70 fue un enorme fracaso porque toda la economía se paralizó por tal de lograr los 10 millones de azúcar. Toda la economía, todos los recursos de la economía se volcaron a la zafra y fue algo desastroso. Eso llevó a Cuba a la ruina. Que dio como origen el periodo, que dio como No. producto. Ahí, en ese desastre económico, la Unión Soviética le dijo a Cuba, bueno, yo estoy dispuesta a salvarte, pero tú tienes que entrar por el aro. Tienes que entrar al CAME, tienes que crear un comité central, un buró político, la misma estructura que tenemos aquí, Sí. un ejército con los mismos uniformes, tienes que homologarte con nosotros y nosotros te mandamos las subvenciones y tú te conviertes en un país socialista más, con un congreso del partido cada 5 años. Sí. Y entonces, del 75, llegó, digamos, la tubería de dinero de la Unión Soviética, se comenzó a construir el ferrocarril central, se comenzó a construir una autopista, llegó una flota de aviones, aerodeslizadores para las rutas marítimas de Cuba. Es decir, Cuba se convirtió en una postal del socialismo. Sí. El 78, el año de la novela, es dentro de esa postal. Sí. Aunque para mantener esa postal, obviamente se necesitaba represión. Claro, todo lo que conlleva. Todo lo que conlleva. Y esa es la historia de la novela. El periodo especial comienza cuando la Unión Soviética se derrumba. Ajá. Y el subsidio soviético, que era quien sostenía esa no Cuba es. maravillosa que muchos dominicanos adoraban, cuando ese subsidio soviético que sostenía todo aquel andamiaje se para, se derrumba todo y comienza el periodo especial. ¿Cuántos meses después de que cayó Rusia se entraron en el periodo especial? Bueno, Rusia cayó a finales de los 80, en el 89, Sí. la Unión Soviética. Ahí nació Rusia, o renació. Renació. Ahí renació Rusia y algo que me encanta decir, Leningrado se volvió a llamar San Petersburgo. Exacto. Sí. Y entonces, eso fue en el 89, 90, y en el 93 Cuba tocó fondo por primera vez, porque ahora lo está tocando ya de una manera, ahora Sí. está tocando el subsuelo. Eso no, Pero entonces en el 93... Lo de Cuba no tiene ejemplo. Van a subir la gasolina en un 500%. Y ya la subieron. y los pasajes, Y los pasajes. en un 500%. O sea, ya tú sabes. Eh, ¿Cómo avanza un país? Rubén, y curiosamente ahora estoy escribiendo otra novela que se llama Los Mudos de la Montaña, que se me ocurrió en Jarabacoa, en la montaña de Sí, Jarabacoa. claro. Y hubo un momento crucial en mi vida. Mi sueño, yo estudié dirección teatral, y mi sueño era irme a hacer teatro con mis compañeros de aula. Todos teníamos los mismos ideales, el teatro de Grotowski, el teatro de Barba, Sí. un teatro de vanguardia. Sí. El teatro en Cuba en ese momento estaba muy atado al teatro nuevo latinoamericano, y nosotros Sí. queríamos hacer un teatro totalmente diferente, irnos a una comunidad perdida en la montaña Sí. y hacer ese tipo de teatro. Soñadores. Soñadores absolutos. Soñadores. Y entonces, pero ahí un dominicano me propuso venir a su país, me prometió su país, Freddy Ginebra, y dejé a un lado ese sueño de ser un teatrista en las montañas perdidas y me vine a República Dominicana. Ahora empecé a escribir, y como ya que has insistido tanto en el periodo especial, te lo cuento, Sí. una novela que se llama Los Mudos de la Montaña, que es como si yo no hubiera venido para acá y me hubiera ido a la montaña. Tú te estás explicando Cuba a ti mismo a través de tu literatura.
o me la estoy explicando o me la estoy salvaguardando para tener un territorio al que poder volver. Es lo mismo. Porque la Cuba actual ya no me pertenece. De hecho, la última vez que fui a Cuba no me reconocí allí. Ya los cubanos actuales, el acento dominicano me es más familiar que el acento cubano actual. Sí. Cuando habla un dominicano, habla de una manera que yo me reconozco. Sí. Cuando habla un cubano, y no quiere decir, es decir, soy dominicano ya, pero no quiere decir que esté tratando de congraciarme o algo así. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que ya la sociedad cubana actual me resulta totalmente ajena. La Cuba de los 70, de los 80 y de los 90 me pertenece, es mi territorio. Sí. Es al país al que yo puedo volver cada vez que pueda. Sí. Cada vez que quiera. Entonces, como ese país dejó de existir, pues tengo que escribirlo para poder regresar a él. Sí. Esa es mi manera. Sí. Mira, ¿cuál es el contenido? Yo oí, bueno, tú y tu abuelo en Paradero de Camarones. Un paradero de camarones que me es familiar gracias a tus posts del blog, a tus posts de Facebook. Y me gusta muchísimo tu obsesión con los trenes. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene esa...? Bueno, está claro, pero dímelo tú. Mira, todos los adolescentes y los niños, cuando sus padres se divorcian, se sienten totalmente desdichados. Y hay miles de libros escritos sobre los traumas de los niños, los hijos de padres divorciados. En mi caso sucedió todo lo contrario. Yo tuve la enorme fortuna de que mis padres se divorciaran y mi madre tuvo que empezar a trabajar vengo de una familia ferroviaria, todos en mi familia eran ferroviarios y ahora te cuento eso. Mi madre se tuvo que ir a trabajar a Cienfuegos y yo no podía vivir con ella porque ella tenía que estar trabajando, se convirtió en dirigente de los ferrocarriles y entonces mi abuelo era el jefe de estación del Paradero de Camarones. Un pequeño pueblo de 2,000 habitantes, bueno, en la novela. ¿Por qué se llamaba Paradero de Camarones? Ahora te lo cuento. Entonces me llevaron a vivir con mis abuelos y yo estoy seguro de que como hay un pueblito en Barahona que está en el interior, que no recuerdo cómo es. Sigue. Bueno, entonces me llevaron a vivir con mis abuelos y yo vivía en un pueblo pequeño que se llamaba Manicaragua, pero de pronto me llevaron a este paraíso, que era una estación de ferrocarril por el que pasaban trenes constantemente. Sí. Mi abuelo era el jefe de estación. Y tú te dabas gusto. Y entonces yo tenía, bueno, como está en la foto, tiene andenes por todos lados. Sí. Tenía un gran portal para jugar por donde pasaban trenes. Yo ni siquiera jugaba a los trenes porque me pasaban los trenes de verdad por enfrente. Sí. Y entonces ahí es mi paraíso. Mi paraíso y vivir con mis abuelos, que haber sido criado por dos ancianos, para mí fue una gran dicha. Todavía... Mi mujer, mi pareja Diana se queja constantemente de que todavía me salen los resabios de mi abuelo. Ese resabio es de tu abuelo. Porque claro, me convertí en un anciano con 7 años. Sí. Y se llama Paradero de Camarones porque Cuba, tú sabes que fue el 7º país del mundo que tuvo ferrocarril. Los productores de azúcar en Cuba en el siglo XIX, cuando solo había 6 países que tenían ferrocarril, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos. Ellos dijeron, para llevar la caña a los ingenios y llevar el azúcar a los puertos, con esta lluvia y este clima, solo es rentable si construimos un ferrocarril rápido. Y el 19 de noviembre de 1937, antes que España, Cuba tuvo trenes. Sí. De hecho, España considera el primer ferrocarril español, no en la península, sino en Cuba. Y ellos dicen, nosotros tuvimos, en España, en los libros de historia de ferrocarril aparece, primer ferrocarril español, 1937, en Cuba. Diablo. Qué bien. Ellos lo dicen así. Sí. A pesar de que los cubanos tuvieron miles de trabas con la corona para poder hacer su ferrocarril, porque ellos no querían. Bueno, se empieza a hacer, apenas unos años después, un ferrocarril desde Cienfuegos, el principal puerto de la costa sur del centro de la isla, hasta la gran zona azucarera del centro de la isla, que era la mayor. Y parte el ferrocarril desde Cienfuegos, 24 kilómetros después, llega al punto más cercano de San Fernando de Camarones. Ok. San Fernando de Camarones, aunque era una de las villas más antiguas de la provincia, no tenía tanta importancia azucarera. Entonces ellos no vieron rentable desviar el tren hacia allá, cuando iban en dirección a Cruces, que era el gran núcleo azucarero. Sí.
Y entonces ahí, a 7 kilómetros de San Fernando de Camarones, pusieron una pequeña estación provisional y le llamaron Paradero de Camarones, que era el pueblo que estaba a 7 kilómetros. Y así nació mi pueblo. Por eso al principio de la novela digo que no fue un lugar que eligieron las personas, sino los trenes. ¡Wow! ¡Qué bien! ¿Y cuántas familias vivían allí? Como unas 2.000 personas. Sí. Pero era gente, un pueblo casi todo descendientes de españoles. Uh-huh. Algo que también está en la novela, muy cerca de mi pueblo, ocurrió una de las batallas más importantes de la Guerra de Independencia, que fue la batalla de Maltiempo. Uh-huh. Ahí Máximo Gómez uh-huh. dijo una de sus grandes frases cuando empezó el combate. Él dijo, la nave entró en alta mar. Porque él dijo, a partir de aquí ya no hay quien nos pare. Sí. El número de españoles que habían ahí era muy superior al número de cubanos, uh-huh. pero eran quintos. Se llamaban quintos porque en España, en la península, los formaban y decían 1, 2, llegaban a los pueblos, los formaban y decían 1, 2, 3, 4 y 5, tú para Cuba a pelear. 1, 2, 3, 4 y 5, tú para Cuba a pelear. Y entonces por eso se llamaban los quintos. Sí. Casi todos los muchachitos que habían ahí, eran muchos, pero casi todos eran quintos de Canarias, muy jovencitos. Sí. Y de Galicia. Uh-huh. Y entonces, esos muchachitos cuando vieron aquellos negros desnudos, uh-huh. con machetes en la mano, cortando cabeza, cortando brazos, uh-huh. y vieron a Máximo Gómez, Antonio Maceo, al frente de aquel ejército uh-huh. de hombres a machete limpio, Sí. se mandaron a correr, huyeron. Sí. Y en aquel pueblecito que había surgido, se refugiaron muchísimo. Entonces, casi todos en mi pueblo casi todos en mi pueblo somos o descendientes de canarios o descendientes de gallegos. Porque fue un pueblo hecho por dos razones. O gente que iba a hacer mucho dinero con la zafra, o gente que huyó de la guerra. Españoles que huyeron de la guerra. O las dos cosas. O las dos cosas. O las dos cosas. O las dos cosas. Wow. Y entonces era un pueblo con una fuerte tradición. Era como yo ahora me he dado cuenta, por ejemplo, hace poco yo estuve en Galicia, en pueblos pequeños de Galicia, y me di cuenta que la comida sabía exactamente igual como la hacía mi abuela. Wow. Y era que sí, era innegable. Eran todos descendientes de gallegos, y sobre todo gallegos y canarios, que en Cuba, sobre todo en mi pueblo, no le dicen canarios, sino le dicen isleños. Oh, porque eso okay. venían de las islas. Sí. O sea que cuando tú oías el término isleño, era un canario. Era un canario. Era un canario. Aunque nosotros también éramos isleños. Y tú también lo eres. Sí, hombre, sí. Insular. Sí. Hay veces que me pesa eso. La insularidad es un peso muy grande. Sí. Camilo, novela, memoria, ¿cómo se divide todo? ¿Cómo el trabajo? ¿Cómo es en el oficio? Mira, Rubén, tú ahorita dijiste algo muy bueno, que es que ya no es posible llevar una vida de escritor. Creo que a lo mejor el último que la llevó fue Mario Vargas Llosa. Sí. Probablemente uno de los últimos que lo ha llevado en el mundo fue Mario Vargas Llosa. Ya no es posible tener una vida de escritor. Y yo creo que tampoco es posible ya, a no ser esa generación que sigue atada a la tradición y sigue haciendo novelas. Es decir, Vargas Llosa hace una novela con la misma estructura que lo hubiera hecho Flaubert uh-huh. y con la misma estructura que hubiera hecho Faulkner. Pero ya para nosotros, yo creo que es casi imposible replicar esas estructuras. En mi caso, yo no me planteé esta última versión. Al principio yo sí quería escribir una novela. Como te dije, yo quería escribir El paraíso de mi generación. Claro. Algo muy pretencioso, o El siglo de las luces de mi generación. Uh-huh. Pero luego ya me propuse escribir el libro que quería escribir. Y ya yo no sabía si era un libro de novela, un libro de cuentos, una novela, un libro de testimonio. Tiene de todo. Uh-huh. Tiene muchas cosas reales. Sí, pero que eso eres tú. O sea, tú te lanzas a escribir un libro y quizá el menos indicado para calificarlo, para nombrarlo, para ponerle... Quizá ni siquiera hasta ponerle título. Ni siquiera. El título te viene después. Y quizá te ocurra como William Burroughs, que tuvo que dárselo a Jack Kerouac, para que le ponga el nombre a él, porque es demasiado confuso, demasiado requerimiento, me refiero. Entonces, tú te lanzas, como tú dices, tú eres joven, tienes todo el vigor, toda la disposición. Tú te lanzas a escribir la gran novela, el nuevo siglo de las luces. ¿Tú me entiendes? El nuevo reino de este mundo.
Y esa es una de mis novelas preferidas. a mí me gusta, sí, a mí me gusta La consagración de la primavera, pero... El reino de este mundo sí. es fabuloso. Sí. Y tú te das cuenta de que tú no lo tienes dentro de ti, de que algo te falta. Tú aprendes entonces a oírte a ti mismo. Y entonces el libro coge cauce. Y así, a mí me pasó cuando los personajes dejaron de ser personajes de Lezama, Sí. personajes de Carpentier. Exacto. En mi caso, fíjate, aunque yo digo Lezama, pero Que Camilo Venegas dice, ahora son míos. Ahora son míos. Ahora son míos. estos son mis personajes. Este es el libro. Podrá tener Sí. un libro, sus defectos, y si tiene alguna virtud, son mías. Exacto. Exacto. Aunque, fíjate, yo siempre he estado hablando todo el tiempo de Lezama, pero en realidad mis grandes influencias, y ahorita lo estábamos hablando de afuera, es la literatura norteamericana. Ujú. Aunque yo no leo en inglés, leo en español, pero los escritores norteamericanos, muchos escritores norteamericanos fueron una gran influencia para mí. El día que yo leí a Carson McCullers, leí a Truman Capote, la vida me cambió. Indudablemente. El siglo XX le pertenece a los americanos. Totalmente. Sí. Pero, ¿cómo tú hiciste para aprender a oír tus personajes? Recordándolos. Recordándolos. Cuando viví en Cuba, estaba entre ellos. Y no era capaz de darme cuenta de su personalidad. Vamos a ser redundantes. Sí. Pero aquí fue que los pude describir de verdad. Incluso la primera descripción que yo hice en aquel proyecto que enseñé de la novela que ganó el premio, yo miro lo que yo quería que fuera y no tiene nada que ver con lo que es. Todos los personajes cambiaron. Y un dato curioso, la inmensa mayoría de los personajes tienen los nombres reales del pueblo. Sí, tienen nombres y apellidos. Sí. Uno de los protagonistas, el maestro Gustavo, que murió hace poco, se llamaba a sí mismo Gustavo Molina, y es exactamente como era Gustavo. Y me pasó otra cosa curiosa, Rubén. Como no vivimos en la época en que Faulkner tenía que escribir una novela, terminarla y enseñársela a su editor, para que yo iba escribiendo cosas y la iba publicando en Facebook a manera de post. Sí. Y como tiene una estructura pequeña, ahí tú vas ensayando. me pasó algo muy curioso, que entre mis amigos en Facebook están todos mis compañeros de aula del Paradero de Camarones. Sí. Y entonces ellos me escribían por DM. Y me decían, mira Camilito, pero en realidad allá en el Paradero de Camarones me dicen Camilito, nadie me dice Camilo, me siguen viendo como el niño. Sí. Me decían, Camilito, pero tú no recuerdas el día que nos escapamos para la represa Ciprián. Y yo, la represa de Ciprián, y se convirtió en un elemento nuevo. Sí. Y entonces, iba creciendo. Y entonces ellos la fueron construyendo conmigo, que me iban recordando cosas. Qué bien, qué bien. Y ellos me decían, Camilito, lo de la maestra, el maestro Gustavo, y tú recuerdas, eso fue para mí esencial. El principio de la novela, cuando yo quería presentar la protagonista femenina, que sí es un personaje de ficción, y que resume de alguna manera a la mujer cubana de aquella época. Junté como 3 mujeres, hay como 3 mujeres reales dentro de ella. Yo no sabía cómo presentarla en la novela, y un día, uno de mis amigos del aula, el Chiqui, que es protagonista también de la novela, el Chiqui me escribió y me dijo, Camilito, ¿tú recuerdas el día que el maestro Gustavo nos enseñó cómo eran los eclipses? Que aquello fue como una película. En ese momento no existía internet, no existía video, no existía nada. Y para enseñarnos cómo eran los eclipses, el maestro cogió la esfera, la puso en el medio de la mesa, apagó las luces del aula, mandó a cerrar todas las ventanas, cogió una naranja, una linterna, y empezó a escenificar el eclipse. Y esa teatralidad, yo dije, pues aquí está la manera de presentar. Y entonces ellos me fueron ayudando mucho. Cosas que yo había olvidado, ellos me las recordaban. Cosas que ellos ya habían olvidado, ellos se las recordaban. Y ellos a su vez recordaban otras cosas. Entonces fue muy lindo ese proceso. Como a través de Facebook se fue construyendo la novela con los comentarios de mis compañeros de aula de aquella época. Pero es quizá otra dinámica. ¿Cuántos libros tú tienes escritos? Bueno, de narrativa 2, de poesía varios, pero de narrativa tengo la que te dije. Sí. Porque decimos que adiós cuando pasan los trenes. Y otro más, que es un relato largo que se llama Irlanda está después del puente, que ganó el premio Casa de Teatro. Sí. A mí se me ocurre, no. Yo escribo de memoria, pero es una memoria creada. Hay veces que tú te afanas por recordar algo, por recordar cómo fue un batazo, cómo fue un momento doloroso.
y tú lo ves bajo tu prisma, bajo un prisma muy personal. Tú lo ves con tus prejuicios, por más que tú te esfuerces, inclusive de sacar un mensaje aleccionador, tú lo ves a través de quien tú eres. Totalmente. Entonces, eso sirve, ese nutrirse de lo que dice la gente, sirve para tú darle... es más, si hay un personaje tridimensional, se debe a lo que te dijeron esa gente. Totalmente. Sí. Y la fui construyendo. Tiene la mitad del trabajo ganado. Y eso me hizo, ahí recuperé personajes, recuperé situaciones, recuperé, por ejemplo, la novela empieza con un señor que era parte del pueblo, una parte emblemática, que se llamaba Felo López, que era el hombre que por las mañanas encendía los faroles de los cambiavidas. Sí. Tenían dentro una estopa con luz brillante y tenían que encenderlo para que los trenes no lo vieran. Sí. Y el libro, la novela empieza con eso, él encendiendo las luces como en el teatro que se va encendiendo. Sí. Pues él iba encendiendo todos los cambiavidas del pueblo y eso de alguna manera establecía los límites del pueblo, desde el primer cambiavía hasta el último. Y eso estaba al principio, pero yo no lo iba a retomar más. Y de pronto, cuando publico eso, un amigo de infancia me dice, pero eso se acabó, Camilito, cuando cambiaron las luces de los cambiavías por luces reflectivas y Felo López se quedó sin trabajo. Y yo dije, este es el final. Sí, te lo dieron, te lo regalaron. Este es el final, cuando este hombre ya no tiene que encender las luces del pueblo. Es un poco lo que decía Ángel Urrelli ayer, que él decía que él creía en los mensajeros. Los mensajeros son las personas que van a tu casa, que tú te encuentras en la calle, que te llaman y que te regalan cosas. Y otro gran mensajero mío son las lecturas. Exacto. Rubén. Es decir, leer, para mí, la mejor manera de escribir o la mejor manera de mejorar la escritura es leyendo. No hay otra. Sí, así es. Leyendo. Y también leyendo yo releo mucho esa literatura norteamericana, el teatro norteamericano de los años 40 y 50. El teatro norteamericano te ayuda a escribir diálogo. Mucho. Por la agilidad. Es que eran maestros. Sí. Eran maestros. O'Neill, sí. Tennessee Williams. Sí. Albi, Cuento del zoológico. A mí me parece uno de los diálogos, esa narración absurda. A mí me gusta mucho Raymond Carver. Buenísimo también. Que es un cuentista A1, ¿tú me entiendes? Entonces, Carson McCullers también. Me gusta mucho, a mí me encanta la literatura norteamericana. Truman Capote. Sí, Truman Capote. Yo tengo la memoria de él. Y los periodistas norteamericanos de esa época eran maestros de la escritura. Sí. Los periodistas con el nuevo periodismo incidieron de una manera decisiva en el rumbo del periodismo y de la literatura, Totalmente, porque fueron un vaso comunicante, un enlace importante. ¿Y el béisbol? ¿No hay béisbol aquí? Hay béisbol, porque claro que sí, hay béisbol. El béisbol es protagonista ahí porque, mira, ahorita te iba a decir algo, déjame hacer un paréntesis, que la ventaja que tiene mi novela es que apenas hay contenido visual sobre ese mundo, ya desapareció. Hace poco estaba recordando con un amigo mío el 8º inning del 4º juego entre Boston y los Yankees en el 2004. Sí. Y yo empezamos a decir, el primero que vino a batar fue fulano, llegó a primera, buscaron el corredor emergente, empezamos a reconstruir todo y lo estábamos recordando maravilloso, llevamos un relato maravilloso y de pronto mi amigo dice, pero vamos a verlo. Sí, exacto. Y ahí se acabó el relato. Acabó el encanto. Se acabó el encanto. Sí. Y entonces nos pusimos a verlo y por supuesto nos emocionamos, pero ya se acabó la literatura. Sí. Y entonces ese es el... Yo te voy a mandar un artículo que yo escribí sobre Gilberto Reyes, el catcher del Licey. Un día que él dio un batazo muy inusual, él dio un triple, él dio un doble. Lo que pasa es que era tan lento que él siguió para tercera y por poco le hacen out. Y eso fue la crónica de todo aquello que estaba sucediendo mientras él iba corriendo y se dejaba caer en tercera, porque él se dejó caer y fue una humareda y todo. Yo te lo voy a mandar. Bueno, aquí hay béisbol porque ese año, en el 78, y fue una de las razones por la que elegí el año 78, cuando decidí contar un año,
Y, ojo, hice una gran investigación, es decir, todo lo que se cuenta ahí pasó en el 78 en Cuba, no hay nada fuera de... Los trenes pasan, al final tú verás que yo incorporé, tiene planos de la casa y tiene los itinerarios, y los itinerarios que por los que pasan los trenes son... Los trenes pasan a la hora exacta que pasaban en 1978. Hay cero ficción ahí. Sí. Entonces, en el 78 mi equipo ganó por primera vez Las Villas. Qué bien. Y mi pelotero preferido, Pedro José Rodríguez, Cheito Rodríguez, implantó el récord de más jonrones en Cuba. Era una serie corta, como aquí. Ajá. Y ¿cuánto dio? 28 jonrones. ¡Wow! En una serie de 40 y pico juegos. ¡Wow! ¿Pero eso es un jonrón por juego? Casi arrasó. No, él, ese año, en unos Panamericanos, en Venezuela dio 6 jonrones en un juego. Era una máquina de jonrones. Y además después, eso no aparece en la novela, pero fue trágico porque Vizquel fue a Cuba y le regaló $20. Sí. Y lo agarraron con los $20 en el bolsillo y lo separaron del béisbol en el momento cumbre de su carrera. Wow. A Pedro José Rodríguez. Y entonces ya ahí se perdió la carrera del mayor jonronero de Cuba, de la historia de Cuba. Por una pendeja. Por $20. Costó $20 su vida. Sí, sí. $20. Bueno. Un hombre que pudo haber fugado de Cuba, ir a Grandes Ligas y ganar millones. Exacto. Y de ahí, eso es otra novela. Eso es otra novela. Eso es otra novela. Camilo, muchísimas gracias por haber estado aquí. No, gracias a ti, viejo. Me ha encantado. Después la vamos a leer y vas a venir. Yo prometo que vas a venir a Honduros y Canallas. Y me dice si está sobrevalorada. No, yo estoy seguro de que no. No puede estar sobrevalorada porque es una novela memoria. Y la memoria tiene mucho peso. Tiene mucho peso. No está sobrevalorada. Yo estoy seguro que es una novela que palabra por palabra justifica su... Primero, el largo. Señores, escribir una novela de más de 300 páginas no es fácil. Bueno. No es fácil. O sea que nada, a ustedes cuídense y cuiden a otros. Estás escuchando La Yola Borracha en Bao Radio. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones. Obsid contiene un ensayo crítico sobre las guerrillas de 1899 a 1909 en República Dominicana y explora la esencia del poder autoritario en nuestro ecosistema. Lo pueden conseguir en Mamey Librería y el Museo de la Resistencia. Disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Siempre felices, siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Los grandes valores se cultivan desde pequeños, así como el mejor arroz. Arroz La Garza, definitivamente el mejor arroz dominicano. Agua Evian. Renueve tu ser y vive la experiencia única de beber del manantial de la vida y siente cómo tu cuerpo se revitaliza con cada sorbo. Agua Evian. Frescura que te inspira. Bao Media Group. Podcast. Coberturas. Documentales. Reserva tu espacio con nosotros. Escríbenos vía DM. Un corito no tan sano.